Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. Ya hace un rato que no les hacía video, pero me puse a trabajar y les hice esta calabacita para Halloween. Es uno de los primeros videos de Halloween. No sé si me va a dar tiempo de hacer más diseños para Halloween, pero en caso de que no, espero que les guste esta calabacita. Como ya muchos de ustedes saben, he estado trabajando y casi no tengo tiempo de grabar, así que no voy a estar subiendo la misma cantidad de videos que solía hacer, pero espero que cuando suba algún video lo puedan ver, puedan dejar sus comentarios, compartirlo. De esta manera voy a seguir dándome tiempo para seguir creando videos para ustedes. Y como les digo, en esta ocasión les hice esta calabacita. Estuve usando este tono naranja y también hice esta otra con un tono más oscuro, y al final no estoy segura si debía haber usado un tono más fuerte. Déjenme saber ustedes cuál color les gusta más o si les hubiera gustado el tono naranja, que es mucho más encendido. Antes de continuar, no olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo. De esta manera yo voy a seguir tomándome el tiempo para seguir haciéndoles videos. Así que sin más, vamos a comenzar con este video. En esta ocasión voy a utilizar 4 colores de Delica Miyuki en el número 110 y estoy utilizando este color amarillo, un tono naranja, uno verde y uno negro. Este es el número para el tono amarillo, el tono naranja, el tono verde y el negro. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y es de esta marca que se llama Vidalun, es en la talla D. También voy a utilizar una aguja del número 10. Ya le coloqué el hilo a mi aguja y estoy colocando más o menos unos 50 centímetros de hilo. Voy a comenzar tomando 2 delicas de este tono naranja. Los voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Dejo un poco de hilo al final y aquí me regreso en esta delica. Ahora voy a pasar por mi aguja 17 delicas de este mismo tono naranja. Aquí dejo estas 2 delicas y me regreso aquí. Voy a tomar este mismo tono y voy a colocar 3 en la puntada peyote. Dejo una, paso aquí en esta siguiente. De nuevo dejo una y paso aquí. Dejo una delica y paso en esta. Ahora aquí tomo una negra, dejo una y paso en la siguiente. Voy a continuar con el tono naranja en la puntada peyote, dejo una, paso en esta siguiente. Siguiente. Siguiente, dejo una, paso aquí. Ahora paso la aguja en esa delica. Así termino la vuelta y me voy a regresar aquí en esta. Voy a voltear hacia acá y voy a continuar con este tono naranja. Coloco 2 naranjas. Una amarilla. Dos naranjas. Una amarilla. 2 naranjas. Ahora paso hacia acá en esta delica.
Voy a voltear así. De nuevo voy a tomar el tono naranja, voy a colocar una en cada espacio. Ahora voy a pasar en estas dos delicas. Y voy a voltear hacia acá. Ahora tomo de nuevo el naranja, voy a colocar dos. Tomo este tono amarillo, coloco tres. Ahora dos del tono naranja. De nuevo tomo el tono naranja, coloco tres y comienzo aquí. Dos amarillos. Ahora continúo con el naranja, coloco tres. Aquí paso por dos. Tomo la siguiente y me voy a regresar aquí. Me regreso hacia atrás por dos. Vuelvo a tomar el tono naranja, voy a colocar una en cada espacio. Ahora aquí voy a hacer disminución con mi hilo, voy a llevar hacia acá por dos. Y paso aquí. Ahora vuelvo a tomar el tono naranja, voy a colocar una en cada espacio. Y aquí termino esta vuelta. Ahora me regreso aquí por dos. Me regreso en esta. Y paso aquí hacia acá. De nuevo tomo el tono naranja y voy colocando una en cada espacio.
Ahora de nuevo voy a hacer disminución. Voy a pasar hacia acá por 2. Me regreso en esta delica. Y voy hacia acá para continuar con la vuelta. De nuevo tomo el tono naranja, coloco una en cada espacio. Ahora aquí ya terminé este lado de acá. Ahora voy a voltear hacia acá y voy a llevar mi aguja hacia esta delica. De nuevo voy a voltear hacia abajo y lo volteo así. Ahora tomo el tono naranja, coloco 2. Dos negras. Una naranja. 2 negras. Dos naranjas, paso aquí por 2. Tomo la siguiente, me regreso aquí. Y me regreso hacia atrás por 2. Ahora una naranja. 2 negras. Dos naranja. Dos negras. Una naranja. Ahora tomo una naranja. Dos negras. Tres naranjas. Dos negras. Aquí paso por estas dos delicas y me regreso aquí pasando a esta naranja aquí. Paso por dos delicas y me regreso aquí para continuar con la vuelta. Una naranja, una negra, una naranja, dos verdes, una naranja, una negra, una naranja. Ahora paso aquí por dos delicas. Una hacia abajo y una hacia arriba. Dos naranja,
3 verdes, 2 naranja, de nuevo tomo el naranja y me regreso aquí, paso 1 y 2, 4 verdes, ahora de nuevo tomo 2 naranja, paso por estas 2 delicas, tomo la siguiente y me regreso aquí. Ahora me regreso hacia atrás por 2. Y me regreso en esta. 2 naranja. Tres verdes. Dos naranja. Ahora de nuevo hago disminución con mi hilo, me regreso aquí por 2. Una hacia arriba. Y una hacia abajo. De nuevo tomo el naranja y coloco 2. Dos verdes. Dos naranja. Aquí voy a pasar aquí y voy a ir pasando hacia atrás. Voy pasando por estas delicas. Paso aquí. Ahora aquí tomo el verde, tomo una, paso aquí. Tomo otra verde y me regreso hacia acá en esta. Siguiente verde, paso aquí. Siguiente, paso aquí. De nuevo, una verde, paso aquí. Ahora paso aquí. Voy hacia esta. Y agrego una verde, la paso aquí. Y ahora paso hacia acá. Aquí empujo estas delicas para que no quede un espacio. Y voy a tomar 2 delicas. Voy a pasar aquí en este hilo. De nuevo una verde. Ahora paso hacia acá por estas 2. Y aquí por estas 2 hacia arriba. Ahora tomo 2 delicas verdes y paso aquí.
Aquí ya terminaríamos la pieza completa. Ahora hay que esconder nuestros hilos pasándolos hacia atrás entre las helicas. Así que voy a pasar yo aquí hacia atrás y voy a esconder los dos hilos, tanto este de aquí como el del comienzo. Ya terminé de esconderle el hilo y así ya queda terminada nuestra calabacita de Halloween. Este es uno de los primeros videos de Halloween que hago. No sé si me va a dar tiempo a hacerles más videos o más diseños, ya que no estoy subiendo la misma cantidad de videos que solía hacer, pero espero que este les guste. Así que sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios, darle like al video, compartirlo y nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye.